Caóticos, familia, ya tenemos ganador, ya tenemos la canción que va a representar a España en Eurovisión y estoy feliz de la vida, estoy súper feliz porque además son mis amigos de Ondara, Marc y María, Magda Sousa y Mary Bass, Nebulosa. Se van con Zorra y las zorras hemos ganado. Así que vamos a hacer un repaso a la última actuación y el momento también en el que les dicen quiénes son los ganadores, porque vamos, se quedaron asombradísimos. Yo no contaba con que iban a ganar, aunque mi apuesta eran ellos, la verdad. Ahora vamos a hablar durante el vídeo, mientras vamos viendo la actuación, vamos haciendo paradas, vamos hablando de la canción, de la interpretación, mis impresiones y de por qué se está generando tantísima polémica maravillosa y bienvenida sea alrededor de Zorra. No te olvides, suscríbete al canal, dale click a la campanita de notificaciones. Si te gusta este contenido, dale like al vídeo, compártelo, coméntalo y todo lo que tú quieras, ya sabes. Aquí nos vamos, Zorra. Somos caóticos. Queridos, queridas, querides, os recuerdo que por temas de copyright tengo que hacer paraditas y cortar la canción de forma continua, ¿vale? Así aprovecharemos para decir muchas cosas que hay que decir. Primero, que pude verlos, estuve en las puertas del Hotel Don Pancho, subiré alguna imagen porque es que la verdad es que yo voy allí y parezco tonto. ¡Madre! ¡Angie! Veo pasar a alguien y digo, no, bueno, yo ¿para qué quiero una foto con esta persona, con la otra? Yo quería tener una foto, era con mi amigo Marc en especial, que es con quien más trato he tenido, también con Mary. Pero Mary era imposible, se la llevaron tal como salieron. Lo que pasa es que Marc salió un poquito antes, me puedo hacer una fotografía con él. Nos dimos un abrazo, nos transmitimos esa energía, me encantó. Sigue siendo la misma persona que yo conozco y hacía tiempo que no lo veía, aunque hemos hablado por WhatsApp alguna vez. Estoy súper feliz, la verdad es que estoy feliz. Mira, me quito el sombrero, la ropa y lo que haga falta para decirles que yo soy del Team Zorra y que me encantaba Angie, me encantó Jorge como lo hizo y bla 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 de Miss Cafeína era una maravilla, pero la Zorra ha venido para quedarse. Y yo quería la foto con Marc porque esto era un momento icónico e histórico. El nacimiento de una nueva estrella, de una nueva diva, Nebulosa. Clay. Es que ya el título me encanta. Ya lo dije. Mírala, Mary. Marc, eres un genio, qué energía. Y la tipa esta es fantástica. Entramos con esa música llena de sintes discotequeros hacia la época de los 80, un sonido muy contundente. Las baterías tienen muchísimo peso y los sintes tienen mucho peso. Aquí me flipa la puesta en escena que pusieron. Vintage. Los bailarines, chapo. Cuando salieron del hotel parecían los guardaespaldas de María. Ya sé que soy solo una turba. El público, que mi pasado te devora. Su cara me flipa. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Esa mirada, esa cara, ella creo que decidieron soltar un poco los nervios, decidieron relajarse, decidieron salir al escenario a divertirse. Yo creo que no pensaban que iban a ganar, sabían que se había viralizado y como hasta ahora las canciones que más virales se habían hecho ya eran el Benidorm Fest 1 o el 2, Rigoberta Bandini con Ay Mamá y sus pechos, Vico en el año pasado y Noche Entera se viralizaron y han sido las más radiadas, las que más trabajo han tenido. Yo creo que contaban que podrían ser las que más trabajo tuvieran Nebulosa en festivales, pero que no iban a ganar. Y de hecho, cuando veáis el momento de ganar, lo vais a ver los que no lo hayáis visto todavía, pero vamos, soy más zorra todavía. Ya sé que no soy quien tú quieres, entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Me encanta la dulzura que tiene la voz. Yo quiero decir una cosa, se critica mucho que si su voz no es X, estaba Angie que cantaba muy bien, otros artistas, ¿no?, que estaban allí, que tenían voces espectaculares. Lorraine, el año pasado, una voz, wow, qué voz tiene. Es que es un festival de canciones y a veces puedes tener una voz maravillosa y una canción de mierda. No digo el caso del Benidorm Fest, que creo que había puestas muy buenas, pero creo que Zorra era el himno, la canción. Sí ha sido unánime el criterio del público, del jurado, la más radiada, la que más viral se ha hecho, la que más visitas tiene, tanto en el directo como en su videoclip en YouTube, por algo será. La que más críticas tiene. ¿Quién ha sido la artista más criticada del mundo? La más exitosa, siempre. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento.
No me digáis que esto no es un himno de empoderamiento, ya no solo de la mujer, sino cualquier persona que haya sentido demasiado peso de alrededor, de las personas que siempre están juzgándonos, criticándonos. Creo que esto fue una lección ayer. La gente decía, es que no canta en la canción. ¿Cómo que no canta? ¿Tú has oído la canción de estudio? ¿Requiere la canción algo más de lo que está haciendo? No. ¿Ha sido un éxito la canción de estudio? Sí. Es lo que necesitábamos. Hay artistas consagradas que tienen 60 años y que están actuando y que cantan y que son la bomba y que arrasan. Sí, lo hay. Pero la que no lo ha conseguido y no es tan fácil llegar, ¿tiene que tirar la toalla a los 30? Pregunto. Porque yo lo he intentado y a mí a los 30 ya me decían que yo era mayor. A los 35, perdón. Me decían que yo ya era mayor. Para mí esto es un regalo. Y para muchas personas que creen que la edad nos limita, es otro empoderamiento. Así que Mary, doblemente gracias a ti y a Marc por haber hecho esta canción. Ahora va a ser imposible de veros, pero no sabéis qué ganas tengo de sentarme con vosotros y aprender. Si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día. Wow, ese momento fue lo más. Se dejó el micro, puso el micro al público, el público creo que se oía sin necesidad de micrófono. Aquello fue una bomba, yo creo que esto es un himno, ha nacido una estrella, ha nacido el himno para siempre. Esta canción va a sonar en todas las discotecas, en todos los locales de ambiente, en todos los orgullos, en muchísimas casas. Oh, es que me hace sentir un orgullo que a mí sí me hace sentir orgullo ver esta cara. Es que me hace sentir orgullo. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque no esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Mira, esa parte también me volvió loca, porque salían dos bailarines bien vestidos y terminan quitándose la ropa y se quedan en una especie de corpiños, de tangas, no sé lo que llevan, pero espectaculares, con unos movimientos que me fliparon, dando lecciones también de diversidad, cosa que realmente sigue haciendo mucha falta. Yo creo que es que este mensaje que nos están dando es mucho más simbólico de quedarse con la palabrita zorra, como muchos dicen, es que dice zorra y ya piensas que es un temazo porque ha dicho zorra, ¿qué pasa? Que no usas esa palabra. Esto es mucho más simbólico de lo que parece. Pero claro, hay que llegar a la cuestión del asunto. Y luego esta canción también está hecha para esas críticas que tiene la gente, que es: cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Y aunque me esté comiendo el mundo, no se valora ni un segundo. Pues esta vez se te ha valorado. Nebulosa, se os ha valorado. España la ha entendido y Europa, si no la entiende, que se la expliquen, pero yo creo que la va a entender. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los 4. Me flipan los sintetizadores que hay en estas partes. La sonrisa de complicidad del bailarín, de la barba de la izquierda, el moreno, con Mary, creo que dieron mucho. Aquí no se ve cuando se quitan la ropa, pero yo vi un vídeo grabado desde el público que alucináis. Qué velocidad para quitarse los pantalones y las camisas, me quedé loco. O sea, es que van a ser icónicos los bailarines, la Mary, el Marc, la chica de la batería. Esto va a ser icónico. Va a ser un momentazo. Y esa zorra que tanto tenía se fue. Mira. Empoderando y ahora es una zorra de postal. Mira, ay, es que me vuelve loco, esto me pone eufórico perdido. Ahora es una zorra de postal. En el disco lo hace con una especie de falsete. Una zorra de postal. Para mí estuvo muy bien. El conjunto, y no solamente yo, es que lo ha visto todo el mundo, la inmensa mayoría. Incluso la gente que sale a criticarlo, bueno, pues por algo es. Que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me sigue total, soy una zorra de postal. Mira, esa frase me vuelve loco. La pira mesilla total, soy una zorra de postal. A mí esta canción me hace emocionarme. La he escuchado más de 200 veces. Yo creo que el 10% de las reproducciones que tiene en Spotify son mías. Esto es una locura y está arrasando también en toda Latinoamérica. Se han creado muchos Team Zorra, muchos Team Nebulosa y lo van a reventar, lo van a arrasar, van a petarlo. Ya que se quería ir a hacer conciertos y va a tener que trabajar muchísimo más. Me encantó. Yo soy una mujer real. Real como la vida misma. Y si me pongo visceral, de
zorra pasaría el chacal, te habrás metido en un cartón. Soy una mujer real, es una frase que yo creo que identifica a muchas personas. Una mujer con 55 años a la que mucha gente la critica, quizá porque sigue siendo espectacular, coqueta, porque es auténtica, porque se muestra como es, porque no tiene tapujos, porque es artista, que la envidia hace que critiquen. A mí me encanta todo de María, todo me encanta de ella. Y de Marc, por supuesto. O sea, es que además son dos personas es que las tendríais que conocer, lo cercanas, lo amables, lo familiares, lo cariñosas que son. Son gente de la que merece la pena. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. No había una canción que se cantara tanto que se queda pegada. Las tomas de cámara desde arriba, desde abajo, a los bailarines, a los músicos, a María son espectaculares. Aquí nació una estrella en el Benidorm Fest y yo necesitaba estar allí para saludarles. Qué orgullo hace sentir a uno haber trabajado. Trabajamos con Marc, mi primer disco. Es que es multiinstrumentista, tiene muchísimo oído y es muy inteligente. Y Mary, que es pura sensibilidad y también muy inteligente. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Zorra de postal la ponen arriba de la mesa, plan divaza, y me encantó, porque aquí no se va a ver, pero que se empezó, tira la copa, que quien no entendió eso, estaban haciendo un homenaje a Manuela Trasobarios, que también la homenajean en el videoclip, que decía, tira la copa, tirad la copa. Se volvió loca, es una mujer trans maravillosa y que dio un momento también muy icónico. ¡Diva! Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal. ¡Vamos! Humana como tiene que ser. ¡Wow! Totalmente humana, dándonos una lección. A ella ya no le iban a llamar para Tu cara me suena, ya no le iban a llamar para Operación Triunfo. Seguramente no entraría en la voz. Aquí estamos demostrando que los artistas pueden salir de muchísimos más lugares que de los lugares a los que nos han acostumbrado en mucho tiempo. Y me encanta que haya triunfado este tipo de artistas. El artista currante, labrador, que compone, que se hace sus canciones, que dan un mensaje, que lo defienden con sus armas y que no necesitan ser Mónica Naranjo ni Ruth Lorenzo, que son maravillosas y son divinas y son muy reinas. Pueden tener otra voz, pero tienen su voz. Vamos a ver el momento en el que había ganado, joder, y nos vamos. Play. Y ahora vamos con ¿ves? Aquí faltaba la puntuación de Nebulosa televoto. y de Jorge, pero ya iba Muchísima ganando atención. Nebulosa. Los 40 puntos Esto fue brutal. son para Vamos. Mirad la cara de ella. Ay, venga, va. Nebulosa. Y por lo tanto los 35 puntos del televoto Los son para bailarines no se Jorge lo creían. González. No se lo creían. Yo creo que no se lo creía nadie. Humildad al poder. Qué guapa es. Qué equipazo, grandes. Jorge, otra vez será la que se va a liar. Ya tenemos ganadores del Benidorm Fest 2024, ya tenemos representante a Eurovisión, ellos son Nebulosa. Una mujer que viene a romper las barreras de toda nuestra zorra. Totalmente. Mira. Amigos, nos vemos en próximos vídeos. Esta ha sido una locura. Estoy feliz de la vida. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Gracias por estar ahí. Vivan las zorras. Entre las que me incluyo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! En Eurovisión estamos aquí, ¿eh? En Eurovisión estamos aquí. A comentarlo. Voy a